amigos, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay una guerra que hemos hecho todos, sin querer, pero ha sido la guerra más filmada y fotografiada de todos los tiempos, la guerra de Vietnam. Todo el mundo sabe que hubo una guerra en Vietnam. Lo que no todo el mundo sabe es por qué hubo una guerra en Vietnam. Hoy lo veremos. Uno de los conflictos más narrados del siglo XX, guerras mundiales aparte, es la Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina. Tras la derrota francesa en la Guerra Colonial de 1954, Vietnam quedó partida en dos. Al norte, un régimen de inspiración comunista apoyado por la Unión Soviética y China. Al sur, una república apoyada por los Estados Unidos. Por su posición geográfica, Vietnam se convirtió en un lugar de altísimo valor estratégico para controlar la península Indochina y las rutas entre el Pacífico y el Índico. En un contexto de Guerra Fría, como el que se vivía en aquellos años, eso hizo la guerra inevitable. En Vietnam del Sur apareció una guerrilla comunista, el Viet Cong, que aspiraba a reunificar el país bajo el liderazgo del norte, lo cual habría supuesto prestar a China una formidable protección geopolítica. Los Estados Unidos corrieron entonces a apoyar al sur. Era 1955. Así empezó esa guerra, que se prolongaría por 20 años. El apoyo de Estados Unidos a Vietnam del Sur se limitó a prestar cobertura técnica y diplomática con una presencia militar limitada, hasta que la presión del norte se hizo insostenible. A principios de los años 60, cerca del 60% del territorio survietnamita estaba en manos de Viet Cong. Como el gobierno de Saigón no era capaz de defender su territorio y la insurgencia comunista crecía, Washington decidió tomar cartas en el asunto. En 1964 se produjo el incidente del Golfo de Tonkin, una escaramuza entre un navío americano y varias patrulleras norvietnamitas que facilitó al presidente Johnson el pretexto que necesitaba para incrementar su presencia militar en el país. En marzo de 1965, Johnson autorizó la operación Rolling Thunder, un ataque aéreo masivo sobre posiciones norvietnamitas. Vendrá después la batalla de Le Drang, la primera acción de guerra americana en suelo vietnamita. Los Estados Unidos llegaron a tener en Vietnam 500.000 de hombres. La guerra se enquistó en una interminable secuencia de ataques guerrilleros del norte y bombardeos americanos. Hacia 1968, Washington estaba seguro de ganar la guerra, pero la contraofensiva norvietnamita de aquel año cambió el rumbo de la contienda. Poco podían imaginar los americanos que aquello iba a convertirse en un auténtico trauma nacional. Rosa Cuervas Mos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una alegría siempre recibirte en Tiempos Modernos y además con un tema que tú conoces particularmente bien, que es la guerra de Vietnam. Bueno, la música que sonaba en el vídeo de presentación nos recordaba esa serie Camino del Infierno que contaba las desventuras, porque de aventuras poca, de los soldados americanos en esa guerra. Sí, señor. ¿Por qué hubo una guerra en Vietnam? Pues es que tenemos que irnos 10 años antes, al final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de esa primera guerra de Indochina. En el año 1946 vemos pues el mundo está todavía tratando de recuperarse del fin de esa Segunda Guerra Mundial y Francia quiere recuperar lo que había sido hasta entonces pues dominio suyo, que durante la guerra había estado dominado por Japón. ¿Qué pasa? Que entonces en Vietnam, en la parte del norte, ya estaba Ho Chi Minh, que había hecho frente a China, había hecho frente a Japón y estaba dispuesto a hacer frente ahora a Francia. De Gaulle durante un tiempo llega a una especie de acuerdo con Ho Chi Minh, más o menos le viene a decir, bueno, tú gestiona esto como consideres, pero sigue siendo parte de la Unión Francesa.
La Guerra de Indochina fue un conflicto colonial que enfrentó a Francia contra el denominado Viet Minh de Ho Chi Minh, que reclamaba la independencia de la Indochina francesa, Camboya, Laos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El conflicto comprendió desde 1945 hasta 1954. En 1946, cuando Francia ya había tomado de nuevo el control de este territorio, se inició un nuevo enfrentamiento entre las tropas francesas y los grupos armados, ahora unidos en el Viet Minh. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La Segunda Guerra Mundial terminó con dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y 30 y tantos años después los dos sufrieron serios coscorrones. La Unión Soviética en Afganistán y antes los Estados Unidos en Vietnam, porque a veces David puede ganar a Goliat. Así acabó la Guerra de Vietnam. El 30 de abril de 1975, un helicóptero norteamericano sacaba in extremis de Saigón, capital de Vietnam del Sur, al embajador de los Estados Unidos. El embajador salía con la bandera plegada. Los Estados Unidos se habían dejado allí 60.000 hombres en una guerra larga y crudelísima que había causado más de 3 millones de bajas, civiles incluidos. Desde 2 años atrás, Washington había retirado de allí a sus tropas, pero la entrada de Vietcong en Saigón fue también una derrota de los Estados Unidos. ¿Por qué perdieron los Estados Unidos en Vietnam? La guerra, propiamente dicha, había empezado para los americanos en 1965, cuando Johnson decidió intensificar su presencia en la guerra civil que sacudía el país desde años atrás entre el comunista Vietnam del Norte y el proamericano Vietnam del Sur. Los éxitos iniciales hicieron pensar en una victoria rápida, pero la guerra se enquistó en un escenario selvático donde todo el potencial norteamericano apenas hacía mella en un enemigo inaprensible. La propia presión interior. El nuevo presidente Nixon alentó un espinoso camino de negociaciones diplomáticas. La guerra, sin embargo, se complicó al extenderse a Camboya y Laos, rutas habituales de las tropas de Vietnam del Norte. En un paisaje enloquecido, Washington logró sacar adelante unos acuerdos de paz en 1973, los Acuerdos de París, que le permitieron salvar la cara ante su propia opinión pública. Los Estados Unidos abandonaban el campo en pleno trauma nacional, pero con cierto honor. Ahora bien, los vietnamitas seguían decididos a prolongar su guerra, de manera que los norteamericanos, que no podían dar la espalda a su aliado, mantuvieron su presencia política y técnica junto al sur. Todo se vino abajo en abril de 1975, cuando la presión del norte hundió literalmente la moral de la población del sur. Las últimas imágenes de la guerra fueron las de las masas ingentes apiñándose ante la embajada norteamericana para salir del país. La guerra de Vietnam demostró que las grandes superpotencias del momento no eran invulnerables. Un enemigo decidido podía vencerlas siempre que combinara adecuadamente guerra convencional, política, guerra irregular y comunicación.
Fue esa mezcla lo que derrotó a los Estados Unidos en Vietnam. Muy pocos años después, una combinación muy parecida derrotaría a la otra gran superpotencia, la Unión Soviética en Afganistán.